Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en el canal, un saludo súper especial para ustedes, y si ya son parte de nuestra increíble comunidad, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sin duda, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que estoy segura de que a muchos de ustedes les intriga tanto como a mí. Vamos a desentrañar el misterio detrás de por qué Hande Erçel estaría ignorando a Kerem Bürsin, y lo que es aún más picante, ¿qué tiene que ver Afsanur Sancaktutan en todo esto? ¿Han visto el título, verdad? Pues prepárense porque vamos a analizar todos los ángulos, los rumores, las pistas y lo que realmente podría estar sucediendo tras bambalinas en la vida de estas celebridades. Y antes de que nos sumerjamos en el chisme jugoso, si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que le den ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, y lo más importante, se aseguran de no perderse nada de lo que publicamos. Ya dicho esto, comencemos a desvelar este rompecabezas. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más comentadas y adoradas por el público durante mucho tiempo. Recordemos que su conexión nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde sus personajes, Eda y Serkan, conquistaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La química que desprendían en pantalla era palpable, y era inevitable que los fanáticos esperaran que esa chispa trascendiera la ficción para convertirse en una relación real. Y así fue, al menos por un tiempo. Durante su noviazgo compartieron innumerables momentos en redes sociales, viajes, y su amor parecía ser la envidia de muchos. Se mostraban cómplices, felices y muy enamorados, lo que solo alimentaba más la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y las relaciones, incluso las que parecen idílicas, pueden enfrentar sus propios desafíos. La serie Sen Kalkapm no solo catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans se obsesionaron con cada detalle de la vida de los actores, y la pareja se convirtió en la niña mimada del público turco y de audiencias globales. Sus publicaciones conjuntas en Instagram, sus apariciones públicas tomados de la mano, e incluso sus pequeños gestos de cariño capturados por los paparazzis, eran analizados al milímetro. Se sentía como si todo el mundo estuviera invertido en su felicidad. Viajes a Maldivas, escapadas románticas por Europa, y esa sensación de que estaban construyendo un futuro juntos, alimentaron la esperanza de muchos de que su amor trascendería las pantallas. Era un cuento de hadas moderno y, como tales, los cuentos de hadas a menudo vienen con giros inesperados. El punto de quiebre, o al menos lo que los medios y los fans percibieron como tal, fue su inesperada separación. Cuando anunciaron su ruptura, el mundo de sus seguidores se tambaleó. Nadie lo vio venir, y como era de esperar, surgieron miles de teorías. ¿Fue una discusión? ¿Fueron las presiones de la fama? ¿O quizás algo completamente diferente? Los motivos oficiales nunca fueron del todo claros, lo que abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre donde entran en juego nuevos nombres y nuevas dinámicas, como la de Afsanur Sancaktutan. La noticia de la separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos, pero también de especulaciones sobre las causas. Algunos apuntaron a las largas distancias impuestas por sus agendas de trabajo, otros a las diferencias irreconciliables, y un sector más cínico sugirió que la relación nunca fue tan sólida como parecía en público. Lo cierto es que tras meses de una relación de ensueño, el silencio se apoderó de sus perfiles conjuntos, y las apariciones públicas por separado se hicieron más frecuentes. Este vacío de información oficial fue el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las conjeturas. Ahora, ¿por qué se menciona a Afsanur en esta supuesta ignorada de Hande hacia Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Afsanur Sancaktutan es otra actriz turca muy talentosa y popular, conocida por su participación en series como Aşk Intikam y Son Yaz. En algún momento Afsanur y Kerem Bürsin fueron vinculados sentimentalmente, o al menos se rumoreó fuertemente sobre una posible relación entre ellos. Estas especulaciones surgieron en parte por la cercanía que se les vio en ciertos eventos, y quizás por la naturaleza de la amistad entre actores que comparten escenas o proyectos. El momento en que surgieron los rumores sobre Kerem y Afsanur fue crucial.
Poco después de la ruptura de Kerem con Hande, los medios turcos comenzaron a especular sobre una posible conexión entre Kerem y Afsanur. Se les vio juntos en algunas ocasiones, se comentaron intercambios amistosos en redes sociales, y la maquinaria del rumor empezó a trabajar a toda marcha. La revista Gekce y otros portales de noticias de entretenimiento fueron de los primeros en avivar estas llamas, sugiriendo que Kerem podría estar rehaciendo su vida sentimental junto a Afsanur. Cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin rompieron, y poco después se empezó a hablar de Afsanur y Kerem, la narrativa que se construyó fue que Hande, al ver que su expareja supuestamente estaba rehaciendo su vida o acercándose a otra colega, habría optado por distanciarse o ignorar a Kerem. Es una reacción humana, ¿no creen? Cuando una relación termina, y ves a tu expareja involucrada con alguien más, es natural sentir una mezcla de emociones, que pueden incluir incomodidad, celos o simplemente la necesidad de poner distancia para sanar. Para muchos fans, esta era la explicación más lógica para la aparente distancia que Hande mantenía hacia Kerem en eventos públicos o en el ámbito virtual. La hipótesis de que Hande estaría ignorando a Kerem cobra fuerza en la mente de los seguidores cuando se observa que tras la ruptura, los encuentros entre ellos se volvieron notablemente escasos y, cuando sucedían, parecían estar cargados de una frialdad o formalidad inusual. Si bien esto podría ser interpretado de muchas maneras, la presencia de Afsanur Sancaktutan en la vida de Kerem, al menos a nivel de rumores, se convirtió en el catalizador perfecto para tejer una historia de desamor y celos. Se tejieron narrativas donde Hande, al ver a Kerem supuestamente con Afsanur, decidía mantener un perfil bajo, evitar cualquier contacto y, en definitiva, ignorar a su expareja. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser cautelosos, gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales, de portadas de revistas de corazón, de tertulias de televisión y de los infaltables comentarios en redes sociales. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y a menudo se exageran o se distorsionan. La ignorada de Hande a Kerem podría ser simplemente una proyección de los deseos de los fans, que esperaban una reconciliación o que veían la situación a través de un prisma de drama romántico. La realidad puede ser mucho más simple. Es importante recordar el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de estas narrativas. A menudo se busca generar contenido que atraiga clics y atención, y las historias de amores rotos, celos y rivalidades son un terreno fértil. La periodista turca Birsen Altuntas, una figura influyente en el ámbito del entretenimiento en Turquía, a menudo reporta sobre la vida de las celebridades, pero incluso sus informaciones, a veces, se basan en fuentes que pueden tener sus propios intereses. En el caso de Hande, Kerem y Afsanur, se han tejido tantas hipótesis que se hace difícil discernir la verdad. Podríamos estar hablando de que la supuesta ignorada no es tal. Quizás Hande y Kerem simplemente tomaron caminos separados y mantienen una relación cordial, o quizás ni siquiera se hablan, lo cual es completamente normal después de una ruptura. La ausencia de interacción pública no necesariamente significa animosidad o desprecio. La vida de los artistas es pública hasta cierto punto, pero su vida privada es precisamente eso, privada. Ellos tienen derecho a mantener sus relaciones, sus amistades y sus distancias en privado, sin que el público o los medios dicten cómo deben ser. Pensemos en la cantidad de veces que hemos visto a parejas que terminan su relación y por respeto, por mantener una paz profesional o simplemente por madurez, deciden mantener una distancia cordial. No hay ninguna obligación de mantener una amistad o de ser los mejores amigos después de una ruptura. Es posible que Hande y Kerem hayan decidido que lo mejor para ambos era seguir adelante por caminos separados, y que cualquier tipo de interacción pública o privada solo reavivaría viejas heridas o generaría más especulaciones innecesarias. En este sentido, la ignorada podría ser simplemente una estrategia de autocuidado y de respeto mutuo. Además, el hecho de que se mencione a Afsanur Sancaktutan en este contexto es interesante. Si Kerem y Afsanur tuvieron o tienen algún tipo de relación, esto podría ser interpretado por algunos como una de las razones detrás de la distancia entre Hande y Kerem. Las dinámicas entre exparejas y las nuevas relaciones de uno de ellos pueden ser complejas, y a menudo, por el bienestar de todos, se prefiere mantener una distancia prudencial, especialmente si hay vínculos profesionales o sociales en común. En el mundo del espectáculo, es común que los actores trabajen juntos en diferentes proyectos, por lo que mantener una relación cordial, incluso con exparejas y sus nuevas parejas, es a menudo necesario. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que las especulaciones sobre Kerem y Afsanur sean infundadas.
A veces la prensa turca tiende a crear parejas de moda, o a vincular a actores simplemente por compartir tiempo en eventos o proyectos. Las fotos juntos no siempre significan romance y la amistad entre colegas es muy común en esta industria. Es posible que la cercanía entre Kerem y Afsanur sea simplemente una amistad profesional, y que los rumores hayan surgido a partir de esa conexión. Si este es el caso, entonces la narrativa de que Hande ignora a Kerem por celos de Afsanur pierde gran parte de su fundamento. En este sentido, es importante ser críticos con la información que consumimos. Los rumores, por muy jugosos que sean, rara vez son la verdad completa. A menudo son solo piezas de un rompecabezas que se arman de forma incompleta o sesgada. La fascinación por la vida privada de las celebridades puede llevarnos a imaginar escenarios dramáticos que no se corresponden con la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta principal, ¿por qué Hande Erçel ignora a Kerem Bürsin? La respuesta más probable y sensata es que no lo está ignorando necesariamente. Podrían estar manteniendo una relación cordial y profesional, o simplemente distanciados, lo cual es una consecuencia natural de cualquier ruptura sentimental. La supuesta ignorada podría ser una construcción mediática basada en la expectativa de los fans de un drama continuo o de una reconciliación. La propia Hande Erçel ha sido muy reservada sobre su vida privada tras la ruptura con Kerem. En entrevistas ha preferido centrarse en su carrera y en sus proyectos profesionales, evitando entrar en detalles sobre su relación pasada o sobre su vida sentimental actual. Esta discreción ha sido interpretada de diversas maneras, por algunos como una señal de madurez y de que ha pasado página, por otros como una confirmación de que hay asuntos no resueltos. Y en cuanto a la implicación de Afsanur Sancaktutan, si es que la hay, podría ser simplemente que su nombre se ha asociado a Kerem en el ámbito de los rumores, y esto ha alimentado la narrativa de que Hande podría sentirse incómoda o celosa. Pero, de nuevo, estamos hablando de especulaciones. La propia Afsanur también ha sido objeto de escrutinio mediático, y su relación con Kerem ha sido constantemente analizada, a menudo sin que haya una confirmación oficial de ninguna clase. Lo que sí es cierto es que ambos actores son profesionales y han continuado con sus carreras, cosechando éxitos. Hande ha protagonizado nuevas series y proyectos como Kiral Kask y Masumiyet, demostrando su versatilidad y su talento. Kerem, por su parte, ha estado activo en proyectos internacionales y en nuevas producciones turcas, consolidando su posición como uno de los actores más demandados de su generación. Esto demuestra su madurez y su enfoque en sus respectivas carreras, independientemente de los vaivenes de su vida personal. La capacidad de mantener la profesionalidad y el respeto mutuo, incluso después de una ruptura, es un signo de madurez y de una relación que, aunque haya terminado románticamente, pudo haber tenido bases sólidas de amistad y respeto. Es crucial recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Las vidas de las celebridades están llenas de matices, de momentos privados que no comparten, y de decisiones que toman por razones que solo ellos conocen. Lo que los medios presentan como un gran escándalo o un drama puede ser simplemente la vida real desarrollándose de manera normal, aunque no tan emocionante para quienes buscan un constante bombardeo de noticias. La industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras, se nutre de estas historias y especulaciones, y es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se publica. En resumen, si bien el título sugiere una tensión o una confrontación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la posible implicación de Afsanur Sancaktutan en esta dinámica, la realidad es que la información que tenemos es limitada y en gran parte especulativa. La ignorada podría ser una interpretación errónea de la distancia natural que se toma después de una ruptura, o simplemente una construcción mediática. La conexión con Afsanur Sancaktutan parece ser más un reflejo de los rumores que han surgido en torno a Kerem Bürsin y otras actrices, y que han sido hábilmente entrelazados en la narrativa de la relación de Hande y Kerem. Lo más sensato es abordar estas historias con un sano escepticismo, valorando la información confirmada y siendo conscientes de que los rumores rara vez cuentan la historia completa. Hande y Kerem, como individuos, tienen derecho a su privacidad y a su propia forma de gestionar las relaciones pasadas y presentes. Su profesionalismo y su enfoque en sus carreras son un testimonio de su dedicación y talento, y eso es lo que realmente debería importar a sus seguidores. Para concluir, espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más amplia sobre este tema que tanto ha dado que hablar. Hemos explorado las razones por las que esta pregunta surge, las posibles interpretaciones de los eventos y la importancia de distinguir entre la información confirmada y los rumores.
Es fascinante cómo los medios y las redes sociales pueden crear narrativas alrededor de la vida de las celebridades y cómo nosotros, como audiencia, nos involucramos en ellas. Muchas gracias de verdad por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Si les gustó lo que vieron, si encontraron este contenido interesante o si simplemente les gusta nuestro canal, les agradeceríamos enormemente que nos dejaran un comentario abajito. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación, si creen que hay algo más detrás de lo que se ve, o si simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre Hande, Kerem o Afsanur. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y nos ayudan a saber qué temas les interesan más. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle ese me gusta a este vídeo si les ha parecido útil. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus grupos, con todos aquellos que también disfrutan del mundo del entretenimiento turco y de los chismes jugosos. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más contenido que sabemos que les encantará. Hasta la próxima. Adiós.